Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta mi sala. Hoy voy a compartir un trazo muy interesante para ustedes, es el trazo del polo para niños. El primer modelo que voy a enseñarles es unisex, es un modelito tanto para niñas y para niños. Mucha atención que es el trazo básico, luego en base a este modelo ustedes puedan transformar cualquier modelo que deseen. Muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a trabajar con la talla 10. Bien, las medidas que se utiliza para realizar el trazo del polo son el contorno de pecho. En esta vez vamos a ponerle 20 centímetros. También el contorno de cadera, 20 centímetros. Necesitamos el ancho de espalda, 17 centímetros, que es la mitad. La sisa, 19 centímetros. El cuello, 36 centímetros. El alto de cadera, 14 centímetros, esta medida es manejable. El largo de manga, este es manga larga, 48. Y el contorno de muñeca, que es la mitad, 8 centímetros. Con estas medidas vamos a trabajar y bueno, les voy a indicar una de las medidas que es importante también conocer acá. Les voy a enseñar cómo adaptar. Las demás están adaptadas. Las herramientas para hacer el trazo, una de las principales es la escuadra. Acá tenemos la cisera, ¿ya? Es importante para formar las curvas, la sisa, escote. Luego es también importante tener la regla más larga para que nos ayude a prolongar líneas de repente un poco más largas. Bien, luego tenemos el lápiz. En el caso de ustedes van a utilizar lápiz, yo estoy usando plumón. Bueno, luego requerimos del papel de molde o papel craft. Pueden ustedes también reciclar papel. Los moldes que vamos a lograr luego de hacer este trazo es el delantero, que nos sale así, para que ya tengan una idea. Así nos sale el trazo de la espalda, la manga larga, pero también tenemos la manga corta, nuestro cuello. ¿Sí? Este molde es para el cuello, para el rib, ¿sí? Ya está trabajado. Vean ustedes cuántos moldes vamos a sacar luego de la explicación. Y nuestra herramienta indispensable, que es la cinta métrica. ¿Ya? Acá tenemos, que no podemos dejar desde el inicio que empieza nuestro trabajo hasta el final. Bien, entonces vamos a empezar con el trazo. Bien, como ya les expliqué, las medidas ya están adaptadas. Esta medida, que es el pecho, ya es el resultado de la cuarta parte del total, ¿ya? Del contorno. Luego también la cadera, el ancho de espalda es la mitad, la que estamos trabajando, la mitad de espalda. La sisa también es la mitad, ya les voy a decir de dónde sale, ¿no? Luego el cuello. Acá, en estas medidas, es importante contar con dos medidas, el alto de escote y el ancho de escote. Acá les explico cómo salen esas medidas, contando con el contorno del cuello. Este contorno del cuello, que es acá 36, acá voy a copiarlo, voy a dividirlo entre 6, ¿ya? 36 entre 6 es igual a 6, ¿ya? Entonces, con esta medida voy a trabajar tanto para el ancho como para el alto del cuello, ¿ya? Entonces esta medida, que es 6 centímetros, viene a ser el ancho del cuello, y para el alto del cuello le sumo 1 centímetro. ¿Ya? Ahora, para estas dos medidas me sirven para dar forma al escote del delantero.
Para la espalda va a ser 1.5 o 2 de acuerdo a la talla. Esas medidas les voy a enviar en el cuadro de medidas. Ya, entonces puede ser para esta talla, yo puedo colocarle 1,5, y para una talla mayor puedo colocarle 2 centímetros. Luego tenemos el alto de cadera. Esta medida, si manejamos esta medida, ya no es necesario contar con el largo total, como me están pidiendo. Ya, entonces el largo total se logra sumando el talle delantero. A ver, el talle delantero, que también está en el cuadro de medidas. A ver, el talle delantero, no me he copiado. Ya, centímetros. O talle de espalda también. Para el polo basta contar con un talle, y es recomendable trabajar con el talle de espalda. Ya, talle delantero le podemos decir, pero es el talle de espalda quien domina para el polo. Ya, recuerden que el polo es una pieza, es un polo, una prenda de vestir suelta. Ya, entonces, si queremos hacer lograr el largo total, sumamos el talle delantero más el alto de cadera. Bien, luego tenemos el largo de manga, que es 48 centímetros, es una medida también promedio, y la muñeca, que es la mitad. Esta medida es para un polo pegado, justo pegado a la muñeca, ya por eso dice acá muñeca. Si queremos hacerlo un poquito más suelto en este punto, podemos aumentar, ¿sí? En base a esta medida. Bien, vamos a realizar el trazo. Necesitamos la escuadra. Ya. Como primer punto vamos a formar un ángulo recto. Ya, hacemos un ángulo recto. Ustedes en su cuaderno de apuntes, vayan escribiendo la secuencia, ¿ya? Paso por paso. Entonces, primero formo el ángulo recto, fijo acá el punto A, y de ese punto voy a aplicar las medidas primero en forma vertical, y las medidas que se aplican en forma vertical son las medidas de largo o longitud. Entonces acá voy a aplicar el alto de escote, que es en este ejemplo 7 centímetros. Acá fijo el punto B, ya puedo escribir la medida, y de ese punto escuadro, ¿sí? Esta es la base para dar forma al escote. Luego, del punto A hacia abajo, aplico la sisa. La sisa en este ejemplo es 19 centímetros. Ya, acá tengo 19 centímetros, fijo el punto C y anoto la medida que estoy aplicando para siempre recordar. Es importante anotar las medidas que estamos aplicando en nuestro molde para que nos sea más clara nuestro molde, ¿no es cierto? De repente queremos modificar y ya podemos hacerlo en base a la medida que tenemos. Bien, esta línea, luego les voy a explicar, esta línea es la línea del pecho. Luego, del mismo punto A, aplicamos el talle delantero, que en este ejemplo es 32. Fijo el punto D, 32 centímetros, y de ese punto escuadro. Es importante colocar bien la escuadra. Como ustedes ven, la línea de apoyo es la línea vertical, para que nos salga bien trazada las líneas horizontales. Esta línea viene a ser la línea de cintura. Bien, luego del punto D, de este punto, vamos a aplicar el
alto de cadera, que en este ejemplo es 14. A partir de este punto aplico 14 centímetros, que es el alto de cadera. De este punto, a ver, este punto sería de ese punto escuadro. Ya, esta viene a ser la línea de cadera. Entonces, acá voy a escribir para recalcar. La primera línea es la línea de espalda. Tomen nota. Línea de espalda. Ya. Luego, esta línea es la línea del escote. Esta línea viene a ser la línea del pecho. Esta línea viene a ser la línea de cintura. Y la última, la línea de cadera. Bien. Como ven ustedes, las medidas de longitud me han permitido trazar líneas horizontales. Ahora, en esas líneas horizontales, que todas son paralelas, voy a aplicar las medidas de ancho o de contorno, empezando por el ancho del escote. El ancho del escote, acá aplico en nuestro ejemplo 6 centímetros. A ver, aplico acá del punto A hacia, en la línea de la espalda aplico el ancho de escote. Ya, y fijo el punto F, que en este ejemplo estoy aplicando 6 centímetros. Luego, del punto A, por la misma línea del ancho de espalda, aplico la medida de ancho de espalda, que es 17 centímetros. Acá fijo el punto G y anoto la medida que estoy aplicando, 17 centímetros. De ese punto escuadro, así. Ubico bien la escuadra en la línea de la espalda y del punto G escuadro hasta la línea del pecho. En la línea del pecho se une con esta línea. En este punto podemos fijar el punto H, ejemplo, que es igual al punto AG. AG es igual al punto CH. ¿Ya? Al momento de escuadrar obtenemos esa medida, ¿sí? Luego, en esta línea GH puedo aplicar la medida de inclinación de hombro. Inclinación de hombro, que podemos para esta medida aplicar 2 centímetros o 2.5, ¿ya? Yo voy a aplicar 2,5. Ahí, 2.5 y acá fijo el punto I. 2.5. ¿Ya? Y esto me queda así. Bien, ahora puedo dar forma ya al hombro y también al escote. Para dar forma al escote puedo escuadrar así estas dos líneas, ¿ya? Y acá formo el escote, ¿ya? Para formar el escote puedo trazar una línea así, estas dos líneas, estos dos extremos del punto A con su opuesto, y en este ángulo subo 2.5 como punto de apoyo, ¿sí? Esta es la forma de cómo trazar el escote, ¿no? Esto es la base. Luego ustedes con la práctica ya no necesitan estar midiendo tanto, sino al ojo lo pueden dibujar esta curva
pero esta es la base, ¿sí? Entonces, por estos puntos voy a trazar utilizando la regla sisera, acá, así, en 2 tiempos. Estas líneas me sirven de apoyo, para que de estas líneas no salga fuera la curva. Entonces, cojo así y trazo en 2 tiempos. Ahí, luego muevo la escuadra, la regla sisera y trazo así. Ya, como ven ustedes, la curva es suave y acá ligeramente es en recto y termina ligeramente en recto, en estas líneas de base, ¿sí? Entonces, esta línea es nuestro escote de base, de partida. Luego van a ver cómo vamos modificando. Bien, luego puedo formar el hombro. El hombro se forma con la unión del punto F con I. Ahí, ¿ya? Entonces, utilizo la regla y uno estos 2 puntos. De esta manera estoy dando forma al hombro. Luego voy a aplicar ya la medida del pecho. Acá en la línea del pecho voy a aplicar los 20 centímetros que tengo y es desde el punto C. Del punto C aplico los 20 centímetros acá, ¿ya? Y fijo acá el punto que me sigue, J. Esto es para hacer, tal vez para llegar a una secuencia, ¿no? Utilizo las letras, pero si les confunde, mejor esto, ustedes eligen la mejor opción, ¿sí? Bien, acá tengo el punto J y de este punto voy a escuadrar, así, voy a escuadrar utilizando la línea del pecho hasta la basta, hasta la línea de la cadera, en este caso es la línea de basta, ¿sí? ¿Ya? Entonces estoy trazando prácticamente en recto hasta la línea de cadera. Es la misma medida que hay en el pecho, también hay en la línea de cadera. Y acá puedo anotar la medida, que es 20 centímetros. Bien, ahora puedo dar forma a la sisa, ¿sí? Acá. Para dar forma a la sisa, tomo la mitad que hay del punto I al punto H. Ojo, esto es el polito unisex, ¿sí? Tomo la mitad, en este caso es 16,5. La mitad tenemos acá. Y de este punto entro 1 centímetro. Y por ahí voy a trazar una ligera curva. A ver, voy a hacerlo con otro color. Así, ligeramente en recto desde el punto I hasta el punto que estoy, hasta el centímetro que estoy ingresando, así. Y luego en esta se apoya una ligera curva y termina en el punto J, ahí. Suave curva, recuerden que este molde vamos a trabajarlo en tela de punto. En tela de punto las curvas son suaves, ligeramente alargadas, entonces no se recomienda hacer curvas muy pronunciadas, ¿sí? Este molde que estoy haciendo voy a trabajarlo en tela de punto. Puedo trabajar en algodón pima o en algodón normal, ¿sí? Puede ser el 24:1, que es el más adecuado, ¿ya? O luego pueden trabajar en otro tipo de tela de punto también, hay también poliéster, ¿sí? Entonces ya tenemos el molde del delantero casi terminado, ¿sí? En este molde también podemos ya hacerlo la espalda, pero voy a hacerlo un molde aparte. Entonces pongo el nombre acá, este molde es delantero,
es para la talla 10. ¿Ya? Puedo anotar el color en la tela que voy a utilizar, el color, de repente color negro, rojo. Acá anoto el color también. Sí, es importante detallar la información en el molde, ¿sí? Resumido. Entonces, toda la información que querramos para lograr en nuestro polo, podemos escribirlo acá. Incluso podemos anotar la fecha, ¿no? Como tiene la talla, ya no escribimos el nombre de la persona a quien estamos desarrollando este molde. Podemos anotar la fecha, porque recuerden, estamos trabajando molde para niños. Los niños están desarrollando. Si es para tu niño, tu hijito o tu hija, es importante anotar la edad, ¿no? ¿Qué edad estoy haciendo este molde? Cuando tenía mi niña 10 años, hice este molde, ¿sí? Y de acá a 2-3 meses, ¿cuánto ha cambiado? Eso te sirve para ver los cambios y cuál talla más o menos se adecua para tu niña. Bien, es importante en este molde también anotar este símbolo que nos recuerda que este molde vamos a cortar en tela doble. De esto, en tela doble sale una pieza. Y también este molde vamos a cortar en este sentido. Esta es la línea del aplomo. Ahí. Esta nos indica la línea de aplomo. Ya, entonces, siempre utilizando estos símbolos que nos recuerdan al momento de cortar la ubicación correcta. Bien. De acuerdo a la talla, ¿sí? Para una talla menor puede ser 2, para una talla mucho menor 1,5 o 1. Eso les voy a alcanzar en el cuadro de medidas. ¿Ya? Sí, es un ejemplo el trazo que estoy desarrollando. Este es el trazo del delantero. ¿Ya? Y acá vamos a hacer el trazo de la espalda. Bien. Para el trazo de la espalda realizamos el mismo proceso que el delantero. Bien, entonces presten atención que acá voy a hacerlo un poquito más rápido. Formo un ángulo recto. Prolongo un poquito más lo que es el largo. Y también acá esta línea de inicio que es la línea de espalda. Fijo el punto A. Aplico alto de escote. Según la talla que ya vamos a enviar acá, voy a aplicar 2 centímetros. Fijo el punto B y de ese punto escuadro. Luego, del punto A hacia abajo, aplico la medida de sisa, que es igual que el delantero, 19 centímetros. De ese punto escuadro. Luego, del punto A hacia abajo, aplico talle delantero o talle de espalda, que es en este caso 32 centímetros. De ese punto escuadro. Voy a aclarar. Luego, del punto de esta línea, aplico el alto de cadera, que es 14 centímetros.
Ojo, ustedes pueden hacerlo más largo si desean, pero siempre a partir de esta línea. Ustedes definen el largo que van a darle, ¿ya? Entonces, en este caso le estoy aplicando 14 centímetros desde la línea de cintura, del punto D. Acá fijo el punto E y de este punto escuadro. Bien, teniendo ya estas líneas, voy a aplicar las medidas de ancho. Empiezo acá por la medida del ancho de escote, que este ejemplo es 6 centímetros. Fijo el punto F. Luego aplico el ancho de espalda, que es 17 centímetros. Fijo el punto G. Y de ese punto escuadro. Ay. A ver, ya no me salió recta. A ver, se me movió. Ya, voy a escuadrar acá. Así, coloco bien la escuadra y trazo esta línea de sisa. En esta línea de sisa aplico la inclinación del hombro, que es 2,5. ¿Ya? Y a este punto voy a unir con una diagonal desde el punto F, que es el ancho de escote. Así formo el hombro. Acá puedo pasar un medio centímetro en el hombro, así. Medio centímetro acá en el hombro. Ahí, un puntito. Les voy a explicar por qué, ¿ya? Luego formo el escote. Para formar el escote hacemos como una ligera curva. Esta ligera curva termina en la línea que hemos escuadrado en el inicio. Bien, luego aplicamos la medida del pecho, que es 20 centímetros. ¿Ya? Fijo el punto J, acá es 20 centímetros. Y de este punto escuadro. Escuadro hasta la línea de la basta o la línea de cadera. Bien, ahora voy a dar forma a la sisa. Para dar forma a la sisa tomo la mitad de esta línea, acá 8.2, y voy a dar forma ahora a la sisa. Observen, acá he salido medio centímetro en la misma línea que he prolongado. De ese punto trazo una ligera recta hasta la mitad que estoy fijando, y luego con la regla sisera termino en curva hasta el punto J. Observen la diferencia, acá la curva es un poquito más alargada que el delantero, ¿sí? Por eso no lo he borrado, ahí está. Esta es la diferencia, ¿sí? Entonces, así queda nuestro trazo de la espalda en la talla 10. Ya, esta sale también una pieza, pero en tela doble, así, tela doble y cortada en la tela en este sentido, ¿sí? La caída de la tela en este sentido. Este molde
no queda así. Ya, vamos a modificar en el escote. ¿Por qué? Porque vamos a colocarle un cuello sport. De repente podemos colocarle un cuellito Nerú, pero qué sé yo, ¿no? Pero el básico es un cuello redondito y utilizamos para dar forma un rib. Entonces, para obtener el molde de nuestro cuello, vamos a descontar en el escote. Ya, entonces descontamos como base 2 centímetros. Acá, 2 centímetros en todo el contorno del escote. En nuestro escote ya que tenemos trazado. Ahí, 2, 2, 2, todo el contorno. Ahí, ya. Y por ahí suavizamos una ligera curva. Ahí, ya. Recuerden, 2 centímetros como base, pero pueden hacerlo más si desean lograr un escote más, un cuello más caído, ¿sí? Entonces, esto lo hacemos en el delantero como en la espalda. Acá en la espalda bajamos 2, 2 y 4, ¿ya? Ahí. 2 centímetros en todo el escote. Bien, presten atención. Ahora, en este descuento que hemos hecho, medimos así con la cinta métrica o con la regla. También hay una regla sisera o para el escote. Medimos así, ya todo este contorno descontado. Acá tengo 14 centímetros y, a ver, en el delantero tengo 14 centímetros y en la espalda mido también así. Presten atención, por favor, así, ya, ahí. Acá tengo 10.2 en la espalda, tengo 10.2, sí, ya. Entonces sumo estas dos medidas y acá tengo 2, acá 4 y acá 2, 24.2. Pero esta medida que estoy obteniendo es la mitad de todo el contorno, porque recuerden que este molde nos representa la mitad del delantero y este molde me representa la mitad de la espalda. Entonces, todo este total que estoy obteniendo es la mitad de todo. Entonces, si a este lo duplico, voy a obtener 48.4, que es el total. Es el total. De ese total, que es 48.4, voy a dividirlo entre 4. Me sale 12.1. Esta cuarta parte voy a quitarle a este total. Entonces, 48.4 menos 12.1. Resto, hago esta operación y acá me sale 4 menos 1, 3. Acá 8 menos 2, 6. Y acá 4 menos 1, 3. 36.3. Ya, esta medida va a ser para mi cuello. Si ustedes comparan con la medida del cuello, ¿cuánto era? 36, ¿verdad? ¿Se cumple o no? Ya, es decir, si yo quiero obtener un cuellito así pegado o casi pegado a mi cuello, a mi cuello, pues, ¿no? La diferencia es 3 líneas. Ya, entonces concuerda con la medida que yo a inicio quiero, que el cliente me está pidiendo. Ya, es una idea también. Luego les voy a, de repente en otra sesión, les voy a enseñar cómo tomar las medidas a un niño. Pero ya con esta base que ustedes tienen, con este conocimiento, les va a ser más fácil
poder aplicar de repente o poder sacar medidas de un niño, ¿sí? Bien, entonces esta medida me va a servir para dar forma a este rectángulo, ya que vamos a trabajar en rib. Este rectángulo se forma con esta medida. Para dar forma a esta medida, hago un rectángulo acá, así, ya, y acá es importante trazar o sacar el molde abierto. Bien, acá aplico los 36.3, acá, y de ancho, incluyendo la costura, en este caso sí incluyo la costura, de ancho puedo ponerle 5, 5,5 o 6. Ya, en este caso le estoy poniendo 5 centímetros de ancho. Ya, y por ahí trazo esta medida así. Ahí. Entonces este molde me sirve para rib y es cortado en este sentido. Ahí, ya. Saco una pieza de esta, una pieza. Ya, ojo, esto ya tiene costura en lo que es. Entonces, ahora, esta medida es la base. Ustedes trabajen de acuerdo a la elasticidad de su rib. Hay ribs que tienen poca elasticidad. Esta va muy bien con esos ribs, pero hay ribs que ceden mucho más. Entonces, a esta medida pueden quitarle 2, 3, hasta 5 centímetros, de acuerdo a la elasticidad o el nivel del relajamiento que tenga su rib, ¿ya? Recuerden, no todos ceden igual. Bien. Muy bien. Si el cuello lo haces de la misma tela, ejemplo de la tela del algodón pima, el algodón pima sí cede un poquito más que el algodón normal. Entonces te sugiero que el rib, este cuello, ya no cortes, no quites la cuarta parte, sino menos. Y también le des menos ancho, ¿ya? Y esos ribs ya se colocan con embudos. Ese tipo de cuellos, cuando cortamos de la misma tela, lo sacamos con menos ancho y se aplica con embudos, ya, para facilitarnos para que obtengamos un mejor resultado, ya, porque no cede igual que un rib, no se acomoda al igual que un rib, pero sí se usa bastante para negocio, toda vez que a veces no se encuentra el mismo tono de rib que nuestra tela. Entonces se opta por sacar el cuello de la misma tela, ¿ya? Por un tema de costo y por otro lado es que no se consigue a veces el mismo tono, ¿ya? Entonces hay salidas, pero se manejan las medidas, ¿sí? Hay alternativas, quise decir. Hay alternativas de solución, pero las medidas hay que considerar acá. Ya no se saca la cuarta parte, sino menos. Para hacer la manga necesitamos las medidas largo de la manga, que lo tenemos acá, que como ejemplo es 48. Luego tenemos la medida de la muñeca o puño, que ya tenemos adaptado, que es 8 centímetros. Luego requerimos la medida de ancho de manga.
ancho de manga. Esta medida es la medida de sisa, pero descontando la inclinación de hombro, ¿sí? Entonces acá el ancho de manga es 16.5, es un ejemplo. Luego requerimos de la inclinación de manga. La inclinación de manga, ¿sí? Esa medida también tiene que ver con la medida de sisa, ¿ya? Entonces medimos los 16,5 y le quitamos un tercio, ¿ya? Un tercio de 16 entre 3, redondeando. ¿Cuánto es 16 entre 3? A ver, 7, 6, 18, 5, pues 15, ya, 5. Muy bien, 5.5. ¿Y cuánto es? Ahora sí. 5.3. Ya, 5.3, muy bien, 5.3. A ese 16 le quito el doble. A ver. Es 5.3, ¿verdad? Le quito 5.3. ¿Y cuánto me queda acá? Acá 7. Acá me queda. ¿Cuánto? Ya, muy bien, 10.7. Muy bien, gracias. Le quité un tercio y me queda 10.7. Con esta medida voy a trabajar, voy a jugar, ¿ya? Si yo quiero bien pegadito mi... Sí, escuchen, ¿ah? El ancho del manga sale de la sisa, de este, a ver, acá, ustedes están viendo. Esta medida, concreto de la sisa, de mi trazo, de ahí sale, ¿sí? Entonces, así es, por eso mide 16,5. Exacto, ¿sí? ¿Comprendido? Y ahí le restan 3.5. Claro. 6.3. ¿Cómo es la tercera parte, dijo? Le quité una tercera parte de esos 16. Redondeando, ¿sí? Para no hacernos mucho... Ese resultado es 10.7. Con esta medida de base yo juego. Escuchen, por favor. Si yo deseo un polo entallado, aplico esta medida, 10.7. Pero si yo quiero un polito así como les estoy enseñando, voy a no aplicar 10.7, sino 9, 8, 8,5, 9,5. Juego con esto, ¿ya? Por favor, presten atención. En esta vez, ¿cómo? Más ancho sale la manga. Menor cantidad, más ancho va a salir la manga. Claro, más ancho sale, ¿ya? Más anchito, menos pegado al cuerpo. Si yo le doy 10.7, esa manga me va a quedar pegadita. Para una cajarena está muy bien. Esta clase es la base. Ya, de acá ustedes pueden trascender, pueden crecer, pueden modificar, ¿ya? Entonces, para este polo yo voy a ponerle 9 centímetros de inclinación de manga, ¿sí? El olor del plumón es fuerte, pero... Sí. 5.3 salió un tercio. ¿Sí? 5.5 sale un tercio. ¿Así? Ya. Bueno, redondeen. Sí. Bueno, yo he dividido 16, por eso me sale de 15, 5.3. Pero es la idea, esa es la fórmula, ¿sí? Esa es la fórmula. Ya, yo redondeé 16 para ser más breve, ¿sí? Ya, yo les explico. De esta medida yo puedo quitar o puedo ponerle la misma medida. ¿Por qué 9? Porque el polo es suelto, ligeramente suelto. ¿Ya?
no le voy a dar todo este descuento. Ya, pero esta es la fórmula. Bien, comprendido. Ahora voy a hacer el trazo. Ya, a ver sus audios, por favor. Trazo el ángulo recto. Fijo acá el punto A. Fijo el punto A acá. Y luego del punto A aplico la inclinación de hombro. La inclinación de manga, perdón, que es 9 centímetros. Acá. 9 centímetros. Fijo el punto B si deseo. Y de ese punto voy a escuadrar. Escuadro. Así. A ver, lo estoy haciendo con líneas distintas para que ustedes puedan notar. Del punto A hacia abajo aplico el largo total, que es 48 centímetros. ¿Ya? Centímetros y voy a escuadrar. Ahí, ya. Acá fijo el punto C. Ejemplo 48 centímetros. Si ustedes pueden hacerlo más largo, muy bien. También, ¿sí? Se trabaja un poquito más largo para que abrigue más, ¿ya? Pero esta es la base. Bien, entonces tengo la línea de la base de la manga o cabeza, luego tengo la línea de inclinación y la línea del puño abajo. El ancho de la manga del punto A por la línea horizontal. Este ancho de manga les dije que es 16,5. Ahí. Ya fijo el punto D. Acá mide 16,5. Esa misma medida lo aplico también en la inclinación de la manga. Ahí, ya. Fijo el punto E y uno estos dos puntos. Uno así. Ahí, ya. Ahora, en este cuadrante se va a trabajar la cabeza de la manga. Ya, esta cavidad que nos va a coincidir con nuestra sisa. Bien, acá en la línea del puño aplico la medida de la muñeca, que es 8 centímetros. Acá, 8. Dice, el largo de la manga le puso 48. Sí. Fijo el punto F. Sí, ahí está, 48 centímetros. Bien, ahora voy a unir el punto E con F con una diagonal. Así, estos dos puntos. Ahora voy a dar forma a la parte de arriba. En este rectángulo que tengo del punto A, B, D y E, voy a dar forma. Para dar forma del punto A, entro, según la talla, puedo entrar 4 centímetros acá, 4, y del punto E ingreso 1,5, 1,5, y voy a unir estos dos puntos. A ver, lo voy a hacer con otro color. Estos dos puntos. Ya, y en este voy a dar forma. Voy a dibujar dos líneas S. Ahora, acá un detalle es, si ustedes desean hacer más entallado el polo, pueden hacer dos líneas. Y si no, con una basta. ¿Por qué? Porque el algodón cede. El algodón se acomoda. Ya, entonces, toman la mitad de esta diagonal. Acá tenemos la mitad. Y por esta línea vamos a trazar una curva alargada, y para eso
una S alargada, ¿sí? Y para eso utilizamos la regla sisera, así. Unimos, a ver, de este punto de la mitad, de este primer cuadrante, subo 1 centímetro. Y de la mitad del segundo cuadrante, bajo medio, ¿ya? Y por esos puntos voy a trazar una curva suave que nace del punto A, pasa por los puntos que estoy indicando y de acá cambiamos de sentido a la regla y hacemos encontrar estos puntos. Ya, esta es la línea, la primera línea que podemos trazar si queremos usar una sola línea. Ya, esta curva tiene que ser continua. Ahí, continua, nada de ángulos. Así, suave, desde acá, suave y termina en el punto E. Pero si deseamos hacerlo un poquito más entallada, trazamos la otra curva que nace desde el punto A y dista de la primera 1 centímetro, ¿ya? Esta es opcional. Ya, y lo voy a trazar con línea, con color verde, así. De esta baja 1 centímetro en la mitad y luego pasa por el medio centímetro que he bajado. Y luego esta termina en el punto E. Ya, esta línea verde punteada que lo estoy trazando se realiza cuando deseemos hacer un polo más entallado, pegado al brazo. Bien, entonces tenemos ya el polo, la manga larga. Ahora, para trazar una manga corta, aplico la medida del punto A hacia abajo. Ejemplo, 16 centímetros. Tiene que ver con el ancho del, si se dan cuenta, tiene que ver con la medida esta, con el ancho de la manga. Ya, y de ese punto escuadramos. Ya, ahí. Fácilmente ya esta línea que he marcado para la manga larga ya me sirve de base, pero si deseo puedo entallar acá un poquito, entro 1 centímetro acá de la línea que ya tengo, 16 centímetros a la manga, sí, 16 de largo, 16 de largo, ¿ya? Entonces, si deseo entallo acá para la manga corta de la línea que tracé, que es la línea de la manga larga, es la línea interna, entro 1 centímetro y a ese punto uno con una recta o ligeramente diagonal también puedo hacerlo. Y ya tengo la manga corta. Ahí lo aclaro, todo negro, ¿sí? Esto sería la manga corta. ¿Ya? Entonces, en este mismo ya les estoy enseñando cómo trazar manga larga y manga corta en la misma. Ya la diferencia es el largo. A ver, ahora en esta yo les indico, si es manga corta, para el aumento para costura siempre se saca. Bueno, para la manga corta se sale un poquito acá, como el mismo ángulo que tiene la línea interna hacia arriba,
también salimos hacia afuera para el aumento de la basta, ¿ya? Y le podemos dar acá de basta 2 centímetros o 2.5 y queda aumentado así, manga corta. Bien, la línea de aplomo, esta es la línea central, ¿ya? Esta línea, la vertical, es la línea central. Es importante hacer este molde en papel doble, ¿ya? Esta línea central también me representa el aplomo, o también puedo trazarlo así para que me haga recordar que esta pieza se traza, se ubica en el molde en este sentido, ¿ya? Siempre la manga se traza en papel doble, así, y se obtiene un molde así, ¿ya? Abierto. Y como ven ustedes acá, la curva de la manga es continua. A ver si se está viendo acá. La manga acá es continua, la curva. No hay ningún ángulo. Esto ayuda bastante para que nuestra manga en el cuerpo salga bien formada, ¿ya? Entonces, así ustedes saquen su molde. El punto A para comenzar a formar las curvas en el lado paralelo, no veo la letra. ¿Eso cuánto le dio ahí? 4 centímetros. 4, sí. ¿Porque eres niño o cuánto? Bueno, es unisex. Este polo, este molde es para niña o niño, ¿sí? ¿Ya? Y de acuerdo a la... Según la talla. Claro, sí. De acuerdo a la talla va a ir modificando, pero cambia en medio centímetro, así. Cambia poco, ¿sí? La diferencia es poco. Ese cuadro en el cuadro de medidas, bueno, vamos a indicar también, ¿sí? Esta entrada... ¿Cómo se llama? ¿Inclinación de hoja? ¿Eso cómo se llama? Bueno, estos puntos de apoyo son puntos de apoyo para formar la cabeza, ¿sí? De igual manera acá, a ver sus audios, Ese punto de apoyo siempre es para toda talla, son 4 centímetros. va, bueno, por talla va subiendo por milímetros, ¿sí? No es mucha la diferencia, pero sí va escalando. Muchas gracias. Nos estamos viendo en otro video, ya en la continuación de este tema.